Buenos días, señores y señoras diputados. Vamos a empezar hoy la Comisión de Administración Pública del 12 de diciembre. Y para dar comienzo, ruego a la señora secretaria de la Comisión, doña Beatriz Villalba, que dé lectura al orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Y como punto segundo, las preguntas con solicitud de respuesta ante comisión. La pregunta número 29, sobre el número de empleos que prevé eliminar el Gobierno de Extremadura en el marco del proceso de adelgazamiento de la Administración regional y de las empresas públicas, formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. La pregunta número 30, sobre previsiones del Gobierno de Extremadura en cuanto a la regulación mediante normativa con carácter global o parcial de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como los espacios e instalaciones en los que se lleve a cabo, formulada por don Juan Manuel Hernández Sánchez. La pregunta número 64, sobre previsiones de la Consejería de Administraciones Públicas en cuanto a la reforma del texto refundido de la Ley de Función Pública de Extremadura, Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio, para la adecuación a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. La pregunta número 66, sobre previsiones de la Consejería de Administraciones Públicas en cuanto a la elaboración de algún plan especial de empleo con destino a las mancomunidades, con el fin de compensar a estas por los recortes en los fondos para las contrataciones derivadas del último reparto establecido en el Decreto 153/2010, en el que respecta al empleo de experiencia, formulada por don Manuel Vázquez Villanueva. Muchas gracias, señora secretaria. Y para pasar al primer punto del orden del día, sobre lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior, bueno, pues por unanimidad se aprueba el acta. Pasamos al segundo punto del orden del día, que está conformado, como lo ha dicho nuestra secretaria, por 4 preguntas. Y, en primer lugar, damos la bienvenida a los directores generales que van a contestar hoy las preguntas. Pasamos a la primera pregunta, que la formula el diputado don Alfredo Escribano Sánchez, y tiene para ello un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, y buenos días y bienvenidos a los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura. Como ustedes saben, las declaraciones del consejero de Administración Pública, tanto a los medios de comunicación, antes de presentarse en comisión y en pleno para hacer el correspondiente análisis de situación, han dado para mucho, y algunas de las cuestiones todavía, dentro de los límites que nos marcamos como posición constructiva, real y eficaz, pues siguen siendo o traduciéndose en propuestas de impulso y en preguntas. La pregunta que hoy traemos aquí con respecto a esto que estamos hablando viene también en las propias declaraciones del consejero sobre que la Administración tiene que ser una Administración eficaz y que, por lo tanto, los recursos que tiene que tener tienen que ser unos recursos adaptados a las necesidades. Por tanto, la pregunta es clara: ¿qué números de empleo serían eliminados del mercado laboral extremeño en aplicación de la medida y a qué colectivos fundamentales, a qué colectivos considera el Gobierno de Extremadura que afectará este adelgazamiento previsto en la Administración autonómica? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Y para su contestación tiene la palabra la directora, doña Verónica Puente, directora general de Función Pública, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, miembros de la mesa, señoras y señores diputados, buenos días a todos. Comparezco por primera vez ante esta comisión a fin de dar respuesta a petición del diputado el señor Escribano Sánchez a su pregunta sobre el número de empleos que prevé, cito sus palabras, eliminar el Gobierno de Extremadura en el marco del proceso de adelgazamiento de la Administración regional y de las empresas públicas. Señor Escribano, vuelve usted a referirse a las palabras dichas por el señor consejero de Administración Pública en una entrevista que se publicó en prensa, entrevista sobre la que usted mismo ya ha dicho que el consejero se ha pronunciado ante esta misma comisión el pasado 22 de septiembre, en pleno también ante una pregunta que usted le hizo, entrevista sobre la que él ha hablado en entrevistas posteriores y creo que ha sido contestada en varias ocasiones. Permítame, no obstante, que para contestar a su pregunta utilice los mismos argumentos que ya en su momento ha utilizado el señor consejero de Administración Pública.
como usted sabe, si algo define a esta consejería es su carácter transversal y de coordinación del resto de las consejerías que conforman el Gobierno regional. Y esto, se hace más patente todavía si nos referimos a la Dirección General de la que soy titular, que si bien tiene competencias en materia de planificación genérica de recursos humanos, es verdad que las tiene más específicas en otros ámbitos, y sin quitar las competencias que tienen otras consejerías, como la Consejería de Salud y Política Social en el caso del personal sanitario o la Consejería de Educación y Cultura en el caso del personal docente no universitario. Ahora bien, como usted también sabrá, porque el consejero de Administración Pública se ha referido en numerosas ocasiones a ello, no debemos perder de vista que si algo debe definir a la Administración Pública, como a cualquier otra organización, ha de ser el carácter dinámico de la misma. Es decir, una de las actuaciones que pretendemos acometer a lo largo de la legislatura, y así lo anunció el consejero de Administración Pública, es un plan de ordenación de efectivos. Y un plan de ordenación de efectivos no significa, señor escribano, y usted lo sabe bien, un expediente de regulación de empleo, sino que significa que queremos estudiar de forma seria y rigurosa no solo con cuántos puestos de trabajo cuenta esta Administración, sino también cómo están distribuidos en los diferentes servicios administrativos, cuál es la carga de trabajo que tiene cada uno de los empleados públicos de nuestra Administración en estos puestos, etcétera. En definitiva, de lo que se trata es de realizar un análisis de cuál es la situación de nuestra Administración y qué podemos hacer para que haya un mejor funcionamiento de la misma. En cuáles son las medidas que debemos tomar para ser capaces de que los empleados públicos al servicio de la Administración puedan seguir conservando sus puestos, rindiendo de la forma más adecuada y eficaz dentro de la organización administrativa, aunque sea en servicios distintos a los que estaban asignados. Si usted me pregunta por el personal llamado de capítulo 1, por los funcionarios de carrera, por los funcionarios interinos, laborales fijos o laborales temporales adscritos a puestos de RPT, personal sobre el que sí tengo competencias, he de señalarle que cualquier modificación de calado que se pueda producir siempre tendrá su origen en ese plan de ordenación de recursos humanos al que me refería anteriormente y en el que estamos empezando a trabajar en la Dirección General de la que soy titular. Cuestión distinta serán las distintas modificaciones puntuales en las relaciones de puestos de trabajo de las distintas consejerías, donde sí se pueden producir reordenación de efectivos, amortización incluso de vacantes, siempre como un paso inevitable para la creación de nuevos puestos de trabajo. Esto es algo, señor escribano, que usted sabe que se ha hecho en anteriores legislaturas y que, dada la situación económica en nuestra región, se nos antoja como algo propio de una administración responsable. En el mismo sentido, le transmito que estamos ultimando la publicación de las relaciones de puestos de trabajo de las distintas consejerías una vez que se ha producido la reestructuración del Gobierno. Esa foto fija va a ser el punto de partida que nos permitirá comenzar a trabajar sobre las mismas con el objetivo último que ya le he avanzado anteriormente, que no es otro que buscar una mayor eficiencia de la Administración, una mayor racionalización del gasto público, que acabará redundando en el interés de todos los extremeños. Si, por el contrario, usted me está preguntando por el personal contratado con cargo a los créditos de inversiones directamente por la Administración, no puedo sino contestarle, como usted sabe, señor escribano, dichos contratos no dependen de la voluntad de la Administración, sino de la finalización de la obra o el servicio para el que se haya contratado a esas personas o de la finalización del proyecto de que se trate en cada consejería. Por último, señor escribano, usted sabe que no puedo hacer apreciaciones sobre las empresas públicas, dadas las competencias que tengo asignadas en mi dirección general, en nuestra consejería también, y dado que los trabajadores de las empresas públicas no son en puridad empleados públicos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Muchas gracias, señora directora general. Y para la réplica tiene el señor diputado del Partido Socialista un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Mire, señora directora general, usted lo que me ha hecho ha sido establecerme el guión prácticamente que yo tenía preestablecido para la segunda intervención. A diferencia, y se lo digo con todo el cariño y todo el respeto del mundo, a diferencia de lo que hacía el Partido Popular en la anterior legislatura, nosotros no estamos estableciendo la misma pregunta con diferente literatura 40 veces, que eso sí lo hacía el Partido Popular en la anterior legislatura. Decía, ¿cómo está el Teatro Romano de Mérida? ¿El Teatro Romano de Mérida cómo está? ¿En Mérida cómo está el Teatro Romano? No, de verdad que no, porque es que es la última, en esta ocasión usted vuelve a reforzar la tesis del consejero de Administración Pública en el último pleno, cuando me dijo, o en la última comisión, cuando me dijo que yo le volvía a preguntar lo mismo. Pero claro, le pregunto lo mismo porque estamos en diciembre y todavía hay cosas que no sabemos. Y las preguntamos con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, ejerciendo una eficaz oposición. Pero créame
que lo que hago no es repetir la misma pregunta con diferentes textos y diferente literatura, ni mucho menos. Mire, tanto en la rueda de prensa como en la posterior intervención del consejero, tanto en pleno como en comisión, la frase fue que pretendemos iniciar una reforma que deberán contar con un estudio de situación y análisis completo para poder adelgazar la Administración. Lo de adelgazar se dijo la primera vez y ya después lo de adelgazar se quitó, porque adelgazar es bajar de peso, pero que el montante de proteínas y vitaminas sigan en el organismo de la Administración pública. Pero claro, cuando se habla de eso, a continuación hay que plantear, bueno, y si eso se hace, que me parece bien que se haga si hay que hacerlo, pero con un estudio serio de situación y análisis completo, y estamos en diciembre, es verdad que es poco tiempo, pero también es mucho tiempo. La segunda pregunta que habrá que plantear será, ¿y a qué colectivos considera la Junta de Extremadura que hay que hacerlo? ¿Estamos hablando de sanitarios? ¿Estamos hablando de docentes? ¿Estamos hablando de forestales? ¿De cuerpos generales? O, si quiere usted, señora directora general, ¿estamos hablando de personal funcionario, de personal laboral y de personal estatutario, que son las 3 regulaciones jurídicas que se pueden dar? Y además, también habrá que pensar, pero hay otra serie de programas que, aunque no sean empleados públicos, es decir, estatutarios, funcionarios y laborales, habrá otra serie de cuestiones que, efectivamente, de acuerdo, convenio, llámelo como queramos llamarlo, hay personal que de la Administración se presta para unas funciones y personal que viene de la calle. Y la Consejería de Administración Pública es la titular y la que tiene en cuenta, o la que sabe, o la competente sobre la empresa de gestión pública de Extremadura. Y todos sabemos que la empresa de gestión pública de Extremadura es verdad que tiene contratos, tiene obras, tiene servicios que pueden acabar, pero también sabemos perfectamente que esos contratos y esas obras y esos servicios, algunos no van a acabar, sino que la actuación se prorroga todos los años a principio de año. Y, por lo tanto, también habrá que preguntar que si tienen contabilizadas las encomiendas de gestión que van a finalizar. Pero una cosa es las que finalizan definitivamente, que no suponen más del 11%, y otras son aquellas que se siguen prorrogando en el tiempo porque la actividad se sigue ejerciendo. Y esa actividad se sigue ejerciendo con personal contratado por la empresa pública, que es una empresa pública de gestión, pero que la empresa depende de la Consejería de Administración Pública, y es por lo que yo le hago la pregunta. Usted me dice que la pregunta se ha hecho varias veces. No, lo que pasa es que usted sabrá que en la trayectoria de lo que es la movilidad parlamentaria, la pregunta se hace y después se contesta a lo mejor cuando ya ha habido elementos que ya la han contestado en parte. Si yo hubiera considerado, o mi grupo parlamentario hubiéramos considerado, que la pregunta no tiene hoy ninguna validez y que no sirve para nada, no dude que la hubiéramos retirado de la comisión o del pleno. Pero es que sigue habiendo las mismas cuestiones. Es decir, yo les agradezco muchísimo, dentro del elenco del Gobierno de la Junta de Extremadura, agradezco muchísimo los planteamientos de la Consejería de Administración Pública, porque es una consejería con la que se puede hablar en el sentido de que aquí no debe haber ningún tipo de agresividad verbal, ni siquiera parlamentaria, porque todos buscamos lo mismo. Es verdad que hay en otras comisiones o en otras historias donde pues a lo mejor hay algunos rifirrafes. Aquí no, aquí buscamos casi todos lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las preguntas tienen que aclararse. Es decir, el consejero, cada vez que ha intervenido, pues es cierto que ha intervenido y ha dado datos, pero hay datos que siguen estando pendientes y por eso volvemos a hacer la pregunta. Por eso consideramos que la pregunta sigue en vigor, que la pregunta está al día de hoy, es una pregunta en la que se puede trabajar y fundamentalmente consiste en saber, primero, si el estudio de situación y análisis completo, como usted ha dicho, está en funcionamiento y cuándo se va a acabar, y segundo, qué resultados va a dar. ¿Y qué resultados va a dar fundamentalmente y en qué cuerpos va a dar? Porque si es verdad que la Administración está sobredimensionada, pues efectivamente habrá que reorganizarla. Y sobre todo, trasladar la sensación, que me parece importantísima, fuera de aquí, de que lo que se está haciendo es reorganizar y que nadie está poniendo en tela de juicio otras cuestiones. A mí ni me interesa ni me compete, pero porque esto estamos hablando de Administración Pública, pero claro, es preocupante cuando vemos otros ámbitos, cuando vemos en cooperación al desarrollo que se mantienen los presupuestos a la misma cantidad, pero claro, en ningún sitio dice que faltan programas. Si se mantiene la misma cantidad, habrá programas que no se pueden poner en marcha. Y no hablemos ya de otros temas mucho más sangrantes, como puede ser, por ejemplo, el tema de la dependencia, de la discapacidad, el tema de interinos, el tema de... Es decir, que la pregunta se circunscribe fundamentalmente a lo que usted acaba de decir. Estudio de situación y análisis completo. ¿Cuándo estará terminado y cuándo se hará esa reforma y en qué consistirá? Yo le doy mucha pasión a la vida, ¿eh? No se crea usted que estoy enfadado. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Y para su contestación.
para su dúplica y cierre tiene la directora general, doña Verónica Puente, un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escribano, la pregunta que me hacía usted era genérica y sigo entendiendo que en numerosas ocasiones se le ha contestado al menos aparte de la misma. Comprenderá usted que no pueda concretar más la respuesta y entiendo que tampoco le estoy dando una respuesta que le esté satisfaciendo. Usted nos está pidiendo que en menos de 6 meses hagamos una previsión de cuántos puestos son o no necesarios en esta Administración para que funcione correctamente. Creo que tenemos que ser serios y responsables, sobre todo responsables, pensar que para poder realizar un análisis exhaustivo de cómo debe ser el funcionamiento, el buen funcionamiento de la Administración y pensando sobre todo en un buen funcionamiento a largo plazo y no a corto plazo, este tipo de análisis no se puede hacer en unos meses. Usted me preguntaba por colectivos muy concretos como el de los bomberos. Agradezco que haya matizado que no se estaba refiriendo a los bomberos, que son competencia de la Administración local, sino al personal de extinción de incendios, al personal sanitario, al personal docente no universitario. Ya le he dicho al principio de mi intervención que no tenemos competencias en mi consejería. Sí que sobre la planificación de recursos humanos en general tenemos competencias, pero entienda que el Servicio Extremeño de Salud tiene competencias sobre el personal sanitario, sobre el personal estatutario y la Consejería de Educación y Cultura sobre el personal docente no universitario. Por lo tanto, las decisiones que se vayan a tomar tendrán que tomarse de conjunto con esas dos consejerías. Por lo tanto, entienda que tampoco le pueda contestar a esa parte de la pregunta. Sobre las empresas públicas, señor Escribano, usted sabe que son las distintas consejerías las que realizan las encomiendas o encargos a las empresas públicas y no es la Consejería de Administración Pública la que le dice a las consejerías qué trabajos deben o no encargar o encomendar. En el caso concreto de GPEX, es cierto que GPEX está adscrito a la Consejería de Administración Pública, pero la consejería ni la Dirección General de la que soy titular no puede asegurar ni el mantenimiento ni los contratos de estas personas, sino lo único que hacemos es velar por la legalidad de las actuaciones en materia de contratación personal de GPEX. Aunque GPEX, ya le digo, esté adscrita a la Consejería de Administración Pública, las competencias en materia personal de esa empresa o del resto de las empresas públicas le corresponden a los directores gerentes de estas empresas. De hecho, recientemente el director gerente de la empresa pública GPEX ha comparecido ante esta comisión. En estos temas, señor Escribano, yo creo que hay que ser muy serio y riguroso y ofrecer una respuesta concreta en este momento por mí, directora general de Función Pública, a su pregunta me parecería irresponsable y temerario máxime cuando las cuestiones que atañen a los créditos de las consejerías en materia de inversiones, que son los que financian tanto las contrataciones laborales como las encomiendas de gestión, van a ser debatidas y votadas en esta Cámara en los próximos días. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señora directora general. Pasamos al segundo punto de orden del día, que es una pregunta y para ello tiene la palabra don Juan Manuel Hernández Sánchez por un tiempo máximo de 3 minutos. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. La pregunta viene como consecuencia de que el señor consejero, en su comparecencia ante esta comisión para dar cuenta de sus previsiones, sus iniciativas en la legislatura, hizo mención a la posibilidad de establecer alguna normativa de carácter que regulara los espectáculos públicos. Amplió la pregunta en el sentido de que si tiene previsto la Junta de Extremadura establecer una normativa con carácter global o, en todo caso, parcial en el ámbito de nuestra comunidad autónoma para que regule los espectáculos públicos, así como las actividades recreativas que se efectúen en nuestra comunidad, ¿no? Y todo eso en las condiciones de los establecimientos, los locales, las instalaciones y, sobre todo, lo que más alarma social ha causado en los últimos tiempos, que regule la seguridad de las atracciones de feria. Sabemos que la normativa estatal es del 82, que es muy deficiente, ya apenas alberga ninguna de las condiciones que hoy día se dan en este tipo de actuaciones, que tienen notables lagunas y deficiencias que se han puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones y que sentencias como del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han puesto en evidencia, ¿no?, la carencia de esta normativa, ¿no? Desde el 82 para acá la realidad social y económica ha cambiado muchísimo, ¿no? El sector del ocio, el tiempo libre, el deporte, los espectáculos, el sector artístico, el lúdico, han sufrido una transformación muy importante hasta nuestros días, ¿no? Todo esto
requiere una conciliación con los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los usuarios, como es el derecho al descanso, a la seguridad e higiene, a la protección de los menores y a los jóvenes, la protección del medio ambiente, los derechos de los discapacitados y la accesibilidad a estos medios y, sobre todo, y también el respeto y el derecho de las minorías que participan mucho en este tipo de actos, ¿no? Por lo tanto, son muchísimas las insuficiencias que existen y hace falta, de una vez por todas, que se regule eso en nuestra comunidad, ¿no? Una ley que contemple todas las necesidades que se han planteado en la actual sociedad y que se asiente, sobre todo, en los principios que rigen actualmente nuestra sociedad, ¿no? Y que ya digo que ha evolucionado pues notablemente, ¿no? Y es competencia de la Comunidad Autónoma de Extremadura el regular este tipo de actividades. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Gracias, señor portavoz. Y para su contestación tiene la palabra el señor director general de la Función Pública, perdón, de la Administración Local, don Saturnino Corchero, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Señora presidenta, señores diputados de los distintos grupos, Partido Popular, PSOE Regionalista, Izquierda Unida Extremadura Unida, Izquierda Unida y SIES, a todos, buenos días. Directora General de Función Pública, medios de comunicación que nos acompañan y resto de asistentes. Aprovechar, como es mi primera comparecencia y aunque ya han pasado varios meses, el felicitar a los diputados aquí asistentes, a los miembros de esta comisión y hacer extensible también a sus compañeros de los distintos grupos políticos en la Asamblea por esa elección hace unos meses, en las elecciones autonómicas, y por esa gran responsabilidad que han asumido, por esa representación del pueblo extremeño. Por eso quería trasladarle la felicitación, aunque ya han pasado unos meses, pero como es mi primera comparecencia, les traslado esa enhorabuena. Ya entrando en el asunto que nos compete hoy y que, de acuerdo a la pregunta que nos ha trasladado el Partido Socialista Regionalistas, efectivamente participo de ese planteamiento que ha hecho, no solo de la pregunta, sino de esa argumentación. La Consejería de Administración Pública, como ya conocen, a la que se le atribuyen las competencias en materia de espectáculos públicos, ejercidas por la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior, viene estudiando aquellos campos y materias de su competencia en las que se puede considerar necesario abordar alguna iniciativa normativa, ya sea de manera ex novo o de modificación de alguna legislación existente o normativa existente. Entre esas materias se encuentra la de los espectáculos públicos y actividades recreativas, materia sobre la que se ostenta la competencia exclusiva por parte de nuestra comunidad autónoma, como habéis reseñado y como he reseñado yo anteriormente. En este sentido, y siguiendo la línea expuesta ya por el consejero de Administración Pública, en esa primera comparecencia que tuvo en esta comisión informativa de la Asamblea, se advirtió y se advierte la conveniencia de una regulación general, llamémosla global, de este importante campo competencial que son la Ley de Espectáculos Públicos y su correspondiente normativa reglamentaria de desarrollo, en caso de que proceda ese desarrollo reglamentario. En cuanto al contenido de esa normativa, insistiré que con la Ley de Espectáculos Públicos y su normativa reglamentaria de desarrollo, en su caso, se tratará de regular con carácter general una actividad de gran importancia, como habéis reseñado, en nuestra comunidad autónoma, adaptándola a la realidad social de Extremadura y, en concreto, aspectos tales como los siguientes. Evitar la dispersión normativa al establecerse un nuevo marco jurídico único, buscando esa seguridad jurídica tan pretendida por las Administraciones. La clarificación del régimen de distribución de competencias en materia de espectáculos públicos entre la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y, no olvidemos, las Administraciones locales. La previsión de un catálogo de espectáculos públicos, establecimientos públicos y actividades recreativas. La regulación de las condiciones relativas a los elementos personales que intervienen en los espectáculos y las actividades recreativas, organizadores, artistas, actuantes, público, participantes, etc. Y la regulación del derecho de admisión respetando los derechos de los consumidores y usuarios. Y garantizar la compatibilidad entre el derecho al ocio y el descanso de los ciudadanos. Aspecto importante. La protección de la infancia y de la juventud, la regulación de las condiciones relativas al régimen de celebración de espectáculos, como los horarios y fechas de realización, carteles, programas publicitarios, venta de localidades, etc. Y la creación de un registro de empresas y establecimientos destinados a esta materia. Y el establecimiento del régimen sancionador, también, lógicamente, de la materia que nos ocupa. La previsión de fórmulas de cooperación, colaboración y coordinación entre las distintas administraciones públicas con competencia y funciones en el sector.
Asimismo, y en relación a la pregunta que nos referenciaba, indicar que esta regulación general, esta iniciativa normativa prevista por la Consejería de Administración Pública, vendría definida bajo la pretensión de desarrollo de aquellos sectores, aspectos y condiciones propios de esta materia, y que he referenciado muy sucintamente, como han visto anteriormente, sin entrar a regular aspectos o condiciones que, aun cuando pudieran estar conexionados, su regulación sea objeto de normativa sectorial, que me estoy refiriendo, entre los que cabría incluir los interpelados en la pregunta del Grupo Socialista sobre las condiciones de los establecimientos locales e instalaciones en los espectáculos públicos se realicen y la seguridad de las atracciones móviles de las ferias. Respecto a los primeros, habrá de estarse la regulación específica sobre edificabilidad, ruido, medio ambiente, sanidad, etcétera. Y respecto a los segundos, igualmente, habrá que remitirse a la regulación sectorial, dada la especificidad y el carácter técnico de la materia. He hecho un breve y sucinto resumen de que, efectivamente, la Consejería de Administración Pública es consciente de la necesidad, entiendo que no es una opción, sino más bien una necesidad de la regulación de estos aspectos, y le he reseñado brevemente el contenido, sistemáticamente, el contenido de esa regulación. Pero hay ciertos aspectos que, por su carácter técnico, sectorial, pues se deben remitir a otra normativa que no corresponde a la Consejería de Administración Pública. ¿Terminado, señor director general? Sí. Gracias. Pues para su réplica, tiene la palabra el señor diputado. Gracias, señora presidenta. Máximo de 5 minutos. Gracias. Bien, darle la bienvenida a don Saturnino a esta comisión, como director general de Administración Local, Justicia e Interior de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Extremadura. Bien, es como te ha dicho, realmente esa es la ley que más o menos prototipo de algunas de las comunidades autónomas que tienen regulada esta actividad o este tipo de actividades mediante ley. Pero yo creo que nosotros, que no es que hayamos llegado tarde, sino que vamos a iniciar esta andadura para regular este tipo de actividades, vayamos más allá de lo que han ido otras comunidades autónomas, porque realmente, como dice, el que ríe último ríe mejor, ¿no? Están siendo francamente deficitarias o tienen muchas lagunas también la regulación que tienen algunas comunidades autónomas en estas materias, y sobre todo en lo que son las grandes concentraciones humanas en recintos feriales y demás, y las atracciones de feria, ¿no? Que es la que están causando alarma social y que están, de alguna manera, menoscabando esta actividad empresarial tan digna como otras, ¿no? Nosotros en Extremadura realmente tenemos regulado expresamente, yo creo que prácticamente lo que es los horarios y poco más, y los espectáculos taurinos, de alguna manera, en las delegaciones territoriales de la Junta en las dos provincias. Y lo que hace falta es una ley de carácter global y general, ¿no? que especifique aún más todavía las deficiencias que algunas comunidades autónomas tienen hecho, ¿no? Una ley que defina claramente qué es un espectáculo público, sus exclusiones, ¿no? Como actos particulares y actos privados, las prohibiciones de espectáculos públicos. Muy importante, las condiciones técnicas generales y las autorizaciones administrativas y las licencias que se otorguen a este tipo de actuaciones, ¿no? Es muy importante. Los seguros, la cooperación y la colaboración entre las distintas administraciones, muy importante llevar eso de una manera un poco más eficiente, que hasta ahora la tienen regulada otras comunidades, ¿no? La competencia de las distintas administraciones, juntas, ayuntamientos, cuerpos y fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Las fianzas de los titulares, los derechos y las obligaciones del propio público, la protección de los menores, los horarios, la publicidad, las entradas, la seguridad e higiene, ¿no? La facultad administrativa, sobre todo en el tema de inspección y el tema de control, que es lo que realmente preocupa tanto al sector como a los sectores implicados como a los propios usuarios de estas actividades. Las medidas, la subsanación de las irregularidades que se dan habitualmente y las medidas de urgencia que se deben adoptar en los casos que así lo requieran, ¿no? Y establecer un régimen sancionador realmente eficaz, que defina las infracciones, los responsables, el procedimiento, las sanciones y, en todo caso, incluso los delitos que puedan haber sido cometidos, ¿no?
Y muy importante, creo que debe usted tomar nota para que esta ley contemple un órgano consultivo en nuestra comunidad que albergue y que dé participación a todos los agentes implicados en este tipo de actividades, ¿no? Para estudios, coordinación, asesoramiento, donde estén, pues, por supuesto, los ayuntamientos, por tramos de población, porque es muy diferente en unos casos o en otros, dependiendo la entidad de la población, del ayuntamiento, la Junta de Extremadura, con las distintas consejerías implicadas, como pueden ser la Administración Pública, Cultura, Turismo, Industria, etcétera, ¿no? Y los representantes, por supuesto, de los empresarios, de los artistas, de los consumidores y los usuarios, y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los municipios, ¿no? Los colegios profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también establecer un catálogo de espectáculos públicos y de actividades recreativas y establecimientos públicos, que eso es muy importante a la hora de la eficacia de que la normativa se lleve a efecto, sobre todo en la regulación posterior que desarrolle la ley que pretende, por supuesto, como ha dicho, hacer la Junta de Extremadura, ¿no? Pero lo que más importante es, creo que la alarma social que ha causado y está causando en los últimos tiempos lo que son la seguridad en las atracciones de feria, ¿no? Es lo que realmente preocupa y es donde tenemos que nosotros quizás establecer nuestro hecho diferencial a la hora que regulemos nuestra normativa, que no tienen otras comunidades autónomas y que está trayendo muchos problemas, tanto a usuarios como al propio sector que trabaja en este tipo de actividades, ¿no? Se está reclamando por parte de los usuarios una normativa estatal que coordine y regule y aglutine de alguna manera en el conjunto del territorio nacional todo este tipo de actividades, porque la verdad que es una actividad que es ambulante, que va, como se suele decir, de feria en feria, ¿no? Y que pasar por distintas regulaciones en los diferentes territorios pues les causa muchos problemas, ¿no? Pues independientemente de que el Estado se conciencie de que el Gobierno y haga una normativa que aglutine, pues de alguna manera básica para regular este tipo de actuaciones, nuestra comunidad pues tiene que, digamos, que aventurarse a quedar mucho más explícito este tipo de actividades, ¿no? Aunque hay una normativa europea que regula este tipo de maquinarias, tanto las estructuras de las ferias, de los parques feriales y los parques de atracciones, pero la verdad es que los usuarios hoy por hoy están recelosos a este tipo de instalaciones, ¿no? Porque pueden ponerle en peligro el objetivo fundamental de esta regulación es que los aparatos no pongan en peligro la integridad física de los usuarios, ¿no? Y debe haber unas exigencias que sea el personal técnico especializado y que debidamente autorizado revise las atracciones y antes, durante el funcionamiento de las mismas. Y ahí es donde tiene que entrar la Junta de Extremadura. Estas medidas de seguridad evitarían accidentes innecesarios, permitirían controlar in situ la existencia de algunos defectos de diseño, de mantenimiento, averías no detectadas, instalaciones deficientes, falta de elementos de seguridad y sobre todo, la vigilancia de los mismos, ¿no? Pero es competencia de la comunidad autónoma, es competencia y no podemos, una vez más, echarle el muerto a los ayuntamientos. El 90% de nuestros ayuntamientos no tienen capacidad ni técnica ni funcional para regular este tipo de actuaciones. Y son todos los pueblos de nuestra comunidad, como todos los pueblos de España, por muy pequeños que sean, los que tienen alguna que otra vez al año este tipo de instalaciones en ferias, romerías, etcétera, etcétera, y que son incapaces de establecerle el más mínimo control. Es que ni siquiera el control administrativo y burocrático, ni siquiera ese. No tienen capacidad ni para pedirle, digamos, la documentación que deben tener este tipo de atracciones, ¿no?, de instalaciones, ni siquiera eso. Y debe ser la comunidad autónoma la que, digamos, coja el toro por los cuernos y que establezca la propia función de inspección y control, ¿no? Sobre todo los ayuntamientos en los que más pequeños que tienen dificultad, ¿no? La gente está empezando a mirar con recelo este tipo de actividades, ¿no? Los empresarios demandan una normativa específica que dignifique su actividad y al mismo tiempo también los usuarios que garantice su integridad si hacen uso de ellos, ¿no? Son muchos los papeles que este tipo de instalaciones también, digamos, certifican la idoneidad de los mismos, pero ya digo, son los ayuntamientos los que se han mostrado incapaces de llevar a cabo una fiscalización, una inspección y una regulación, un control de ese tipo de instalaciones, ¿no? Y es ahí donde tiene que ser la Junta la que tiene que tomar la iniciativa y con su propia
con sus propios técnicos, llevar a cabo la revisión de este tipo de instalaciones, ¿no? Yo creo que es importante que la Junta realice esta vigilancia y que sea nuestra comunidad autónoma la que establezca ese hecho diferencial con las otras normativas que de otras comunidades tienen establecidas y que no está, digamos, siendo eficaz a la hora de dar seguridad tanto a los propios empresarios como a los propios usuarios. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para su dúplica tiene la palabra el señor director general de la Administración Local de Justicia e Interior, señor Corchero. Muchas gracias. Señora presidenta. Efectivamente, vamos a ver, cuando se aborda la necesidad de regular por ley o de aprobar una disposición normativa de esta índole, lógicamente hay que actuar con total rigurosidad a la hora de ver si es necesario la conveniencia o no de esa regulación normativa. Y para ello, efectivamente, hay que hacer, como se ha hecho, unas referencias a la regulación actual, sus vacíos legales y sus deficiencias en la aplicación. Y, como bien saben, en la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de espectáculos públicos, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 9.1.43, capítulo 1, artículo 8 y siguientes. Por Real Decreto 57/1995, de 24 de enero, se concretó el traspaso de funciones y servicios desde la Administración estatal a esta comunidad autónoma. Con el Decreto 14/1996, de 13 de febrero, modificado por el Decreto 124/1997, de 21 de octubre, y Decreto 173/1999, de 2 de noviembre, la Junta de Extremadura reguló el ejercicio general de estas competencias de transferencia transferidas. Es decir, que estamos hablando de fechas del 99, del 95, del 96. En el ejercicio de esta competencia se ha dictado en el órgano competente de la Administración autonómica únicamente dos disposiciones reglamentarias, que es la orden de 16 de septiembre de 1996, que regula los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas, y la orden de 26 de noviembre de 1999, por la que se regula el procedimiento de concesión de autorización con carácter extraordinario para la celebración de espectáculos y actividades recreativas singulares o excepcionales no reglamentadas. Desde entonces se ha venido aplicando como normativa estatal y única normativa el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado mediante Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto. Y este decreto ha traído una serie de vacíos legales y de problemas en su aplicación. Comparto totalmente las observaciones que ha realizado en este caso el diputado, porque efectivamente es que esa es la realidad con la que nos encontramos y esa es la realidad que hay que abordar. Y efectivamente no hace una relación, porque ya se han enunciado algunos de los aspectos, que ha traído vacío legal y ha traído problemas, lógicamente, y vemos un vacío en este ámbito de aplicación. Hay que indicar también que la normativa estatal de aplicación reseña la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre la protección de seguridad ciudadana. He querido hacer esta referencia a la regulación actual porque es importante ver el marco normativo que regula esta materia. Y vemos todo que, lógicamente, por las fechas principalmente, vemos que nos encontramos con disposiciones todas del año 96, año 1999, incluso el Reglamento General de Policía, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de normativa estatal del año 82. Es decir, desde el punto de vista de la normativa y de la realidad, nos encontramos con una necesidad que planteamos no como una opción, sino efectivamente la necesidad de aplicar y de implantar una normativa en esta materia con carácter general. También es importante reseñar alguna otra normativa relacionada con esta materia y no podemos olvidarnos en este ámbito varias normas que se relacionan con aspectos que afectan a los espectáculos públicos y actividades recreativas, que es la Ley 4/1997 de medidas de prevención y control de venta y publicidad de bebidas alcohólicas para menores de edad. La Ley 1/1999 de prevención, asistencia y reinserción de la drogodependencia en Extremadura. Ley 2/2003 de la convivencia y el ocio de Extremadura. Y el Decreto 52/1998 de 21 de abril, por el que se regulan las instalaciones, actividades de ocio y tiempo libre juvenil en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Efectivamente, también cuando uno va a abordar una ley de espectáculos públicos, una normativa general de este ámbito con carácter o de índole legislativa, efectivamente conviene hacer un repaso al derecho comparado regional en este caso, es decir, ver en otras comunidades autónomas qué normativa existe y efectivamente de un recorrido por esa normativa nos encontramos que
La mayoría de las comunidades autónomas disponen ya de sus propias leyes de espectáculos públicos, como es Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. Y, efectivamente, cuando se va a legislar, y aunque hayamos tardado desde el traspaso de competencia, creo que son 16 años, o llevemos 16 años, efectivamente tenemos esa debilidad de no haber aprobado antes una legislación de carácter general por parte de la comunidad autónoma. Pues podemos aprovechar efectivamente esas regulaciones autonómicas y ver dónde fallan y dónde han acertado y, lógicamente, recoger lo que sea digno de mención y que sea significativo y que haya, en el tiempo que se está aplicando, haya funcionado bien, lógicamente recogerlo y hacerlo nuestro en nuestra legislación autonómica. El estudio de hecho comparado yo creo que es necesario, aparte de la regulación estatal. En conclusión, yo creo que bueno, se atisba con total claridad la necesidad de una ley sobre esta materia. En definitiva, la Comunidad Autónoma de Extremadura necesita dotarse de este instrumento normativo de superior rango que regule de forma general el ámbito de actuación de los espectáculos públicos y las actividades recreativas. ¿Por qué razones? Los 16 años transcurridos desde la transferencia de las competencias en materia de espectáculos públicos a la Comunidad Autónoma de Extremadura, unidos a esa realidad cambiante y a la demanda social que ya se ha reseñado, a la creciente importancia del ocio y del tiempo libre para los ciudadanos y para el desarrollo económico, la carencia de una legislación general autonómica, la dispersión normativa existente, más los aspectos antes referenciados, reclaman que la Administración autonómica aborde la completa regulación del ejercicio de estas actividades y que dote a esta materia de una regulación homogénea y unitaria que supere y mejore la ley, el panorama actual normativo y que concilie los intereses de todos los agentes y sectores afectados. El rango normativo entendemos que tiene que ser por ley, porque no solo es que lo reseñe yo, sino que, lógicamente, en jurisprudencia abundante del Tribunal Constitucional nos reseña que algunos de los aspectos que yo he referenciado que debe contener esa normativa tienen que estar regulados por ley, porque estamos hablando también de traspaso de competencia o de aclaración de competencias entre administración estatal, autonómica y local, en este caso ayuntamientos. Entonces, eso nos exige que el rango normativo de estas disposiciones sean de ley. Indicar en cuanto al contenido preciso, reseñar e insistir, en la primera parte de la intervención tuve oportunidad de relacionar todos los aspectos muy someramente, porque, como ustedes entenderán, en estos momentos y en estos pocos minutos, lógicamente, no podemos abordar el contenido completo y sucinto y pormenorizado de lo que supone una regulación por ley de una materia tan amplia, tan controvertida y tan de actualidad. Reseñar, efectivamente, que esas son las cuestiones que se van a abordar, siempre que estén dentro del ámbito competencial de esta Consejería de Administración Pública y del marco competencial de la ley. Efectivamente, hay aspectos, se han referenciado al tema de las actividades de las ferias ambulantes, en las que es necesario entrar a regular. Pero, lógicamente, habrá aspectos en los que se pueda regular en el tema de, por ejemplo, el tema de autorizaciones de esos establecimientos y de esas instalaciones provisionales. Pero, lógicamente, lo que quise yo indicar es todo lo que afecte a esa parte técnica y cuestión ya más sectorial, lógicamente, tenemos que referirnos a otras consejerías, a otras competencias consejerías de la Administración estatal. Nosotros, en una ley, en ese marco, no podemos entrar a regular de forma transversal aspectos que se escapan un poco del ámbito competencial de una ley como es esta. Y, para terminar, indicar que sí se ha hablado de la posibilidad de crear una especie de comisión en la que se vean aglutinados todos los agentes y sectores implicados un poco en esta materia. Efectivamente, actualmente hay un decreto que es el 14/1996 de 13 de febrero por el que se regula el ejercicio de las competencias transferidas en materia de espectáculos públicos y modificado por el decreto 124, como he dicho antes, y el decreto 173/1999. Y en uno de sus artículos, en el artículo 8 y siguientes, habla de la Comisión de Coordinación de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. No solo es que esa comisión o ese órgano haya que regularlo a través de ley. Entendemos que es necesario, antes de abordar la elaboración de la ley, bien modificar ese decreto o bien actualizar, designar a los representantes de la comisión a efectos de elaboración de la normativa. Es decir, que aparte, que me parece muy bien que nos haya planteado y recogemos esa observación, que se contenga dentro de la legislación o dentro de esta ley de espectáculos un órgano que se haga cargo, efectivamente, de aglutinar todos los sectores implicados, todas las administraciones y agentes privados del sector. Es necesario ahora, y con carácter previo a la elaboración de la ley, el
redesignar o designar nuevamente los miembros de esa comisión, que ya está regulada, lógicamente, o bien cambiar el decreto para contemplar la ampliación de la composición de esa comisión. ¿Con qué objeto? Lógicamente, muy claro, el que participen en la elaboración, aparte, lógicamente, después del su siguiente trámite parlamentario, pero en la primera parte de elaboración del texto normativo, efectivamente incidan y puedan acudir a él, a esa elaboración, y puedan presentar todas sus propuestas, pues la mayor amplitud del sector. Y, en definitiva, termino indicando que la tarea no es fácil. Yo creo que el abordar una normativa legislativa de esta índole no es fácil. Son muchos los aspectos que hay que conciliar, son muchos los intereses, las distintas propuestas de los distintos intervinientes. Pero, efectivamente, es una tarea que, después de 16 años, el Gobierno de Extremadura quiere abordar para dar respuesta a esos datos, a esa realidad que hemos transcrito. Recogemos, lógicamente, las observaciones, las apreciaciones, las compartimos, porque es que es la realidad existente. Yo entiendo que ya debería haber una ley con carácter general que regulase toda esta materia. No la hay. Es una tarea que hay que afrontar ahora. El Gobierno de Extremadura tiene, como así indicó la comparecencia previa del consejero de Administración Pública, la intención, porque entendemos que no es una opción, sino una necesidad para la realidad de este sector, el abordar con una disposición normativa de rango de ley toda esta materia que intente dar solución. Sabemos muchas veces que la realidad va por detrás de las normativas y de las disposiciones normativas, pero vamos a intentar, lógicamente, aprobar una disposición, o por lo menos presentar un texto para que después, lógicamente, se proceda en tramitación parlamentaria, un texto completo que intente atajar la realidad presente, lógicamente, y abordar cuestiones de previsión de cara al futuro, con la dificultad, repito, que ello supone. Buenos días. Gracias, señor director general. Y pasamos a la tercera pregunta del orden del día. Bien, para ello tiene la palabra el señor don Víctor Manuel Casco Ruiz, portavoz de la agrupación de diputados de Izquierda Unida, Los Verdes, Socialistas Independientes por Extremadura. Por un tiempo máximo, como usted ya sabe, 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Los trabajadores de la función pública se rigen por el Decreto Legislativo 1/1990, que tiene ya 21 años. Y en esos 21 años se han producido hechos absolutamente notables. Se ha desintegrado la URSS, hemos cambiado 2 veces de gobierno en España respecto a Felipe González, incluso hay uno que se avecina con mayoría absoluta si Dios no lo remedia. Hemos cambiado 2 veces de presidente en la Junta de Extremadura, ¿quién lo iba a decir en 1990? Y se está cumpliendo la profecía con la caída de varios monarcas del último rey de Egipto, que decía que en el siglo XXI solo habría 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra. Y entre todo ese proceso, en esos 21 años que han pasado, ha habido un hecho absolutamente notable también en lo que respecta a los trabajadores de la función pública. Es que se aprobó el 12 de abril de 2007 un estatuto básico del empleado público. Y la pregunta es, y es la que formula aquí Izquierda Unida, ¿qué va a hacer el nuevo Gobierno ante esa situación? El consejero de Administración Pública se comprometió en esta misma sala, en su comparecencia, a abordar la regularización de la función pública en Extremadura, hacer una ley de la función pública en Extremadura, y nosotros queremos saber cuáles van a ser los pasos a seguir por la Junta de Extremadura y qué plazo se da a la consejería, puesto que yo creo que 21 años después es necesario y urgente hacerlo, y hacerlo en esta legislatura. Nada más. Muchas gracias, señor Domito Cascos. Y para su contestación tiene la palabra la directora general de la Función Pública, doña Verónica Puente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casco, por lo que respecta a su pregunta, usted mismo ha recordado la comparecencia del consejero de Administración Pública el pasado 22 de septiembre ante esta comisión. En esa comparecencia, el consejero anunció una serie de iniciativas de naturaleza normativa en las que se iban a cristalizar esos planteamientos que él expuso relacionados con el empleo público y con la dignificación del empleo público como uno de los ejes principales de la actuación de esta consejería. Y dentro de esas iniciativas, el objetivo prioritario y primordial es la aprobación de una ley del empleo público que sea un desarrollo necesario, entendemos, de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. El consejero en esa comparecencia señaló también que, como quisiera que la tramitación de la ley podía demorarse como consecuencia de los trámites parlamentarios exigibles, que era necesario empezar a trabajar
en una serie de modificaciones normativas a nivel reglamentario que nos permitiese seguir avanzando en la idea de modernización y buen funcionamiento de la Administración pública. En ese sentido, he de decirle que desde la Consejería de Administración Pública se ha retomado un borrador de anteproyecto de modificación del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo, en el que ya se había estado trabajando desde la Dirección General de la que soy titular y en el que incluso participé, ya que, como usted sabrá, fui funcionaria de la Dirección General de Función Pública antes de dirigir la misma. Ese borrador, con los necesarios ajustes y modificaciones que entendemos que se deben efectuar, se presentará ante la mesa de negociación correspondiente, Consejo de Gobierno, por supuesto también al Consejo Consultivo, para que emita su dictamen antes de su aprobación final. También estamos trabajando porque entendemos que es necesaria en la modificación del Reglamento General de Ingreso, que permita dotar de una mejor regulación a la selección de personal permanente y no permanente, que incida en una mayor seguridad jurídica. Estos dos borradores que le he señalado no son sino parte de ese eje de actuación al que me he referido al principio de la intervención, que no es sino la aprobación de una ley de empleo público. En este sentido, quiero transmitirle que en la elaboración del anteproyecto de ley, la forma de trabajar que pretendemos utilizar en la Consejería no va a ser otra que la que viene siendo acostumbrada para poner en marcha proyectos tan ambiciosos e importantes como este al que me estoy refiriendo. Por ello, queremos crear grupos de trabajo en los que no solamente estén representantes de la Administración y no solo de la Administración regional, sino también del resto de las administraciones públicas implicadas, sobre todo de la Administración local, sino que también deben participar en estos trabajos los representantes legales de los trabajadores, así como expertos provenientes del mundo académico. Y creemos que desde el punto de vista, las opiniones y el trabajo que se aporten desde estos sectores no hará sino enriquecer este texto normativo con el que pretendemos regular el empleo público en la región. Somos conscientes de que el tiempo apremia. Le puedo asegurar que el cronograma está realizado ya, que a lo largo de este mes o el mes que viene podremos empezar a convocar a los diferentes grupos de trabajo a los que queremos implicar en la elaboración de esta normativa. Eso es todo. Muchas gracias, señora directora general. Y para su dúplica tiene la palabra el señor don Víctor Cascón. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Me alegro mucho de que el Gobierno de Extremadura vaya a iniciar los trabajos, pero a la hora de convocar a gente yo sí les aconsejo o les recomiendo, y si es necesario les exijo, que sobre todo haya un acuerdo con los sindicatos, es decir, con la parte representativa de los trabajadores de la función pública de la Junta de Extremadura, para que el acuerdo además sea al máximo nivel y tengamos un estatuto que responda a las necesidades y las exigencias de buena parte de los implicados en la situación. Un acuerdo global es lo mejor que le puede venir para clarificar además situaciones que se están generando en la propia Administración Pública de Extremadura. Yo me voy, por ejemplo, a centrar, ya saben que es una de mis obsesiones y lo que rondaré morena, en el tema de los cargos eventuales, de discreción, jefatura. No es que le tenga... Vamos a decir que sí, que tenemos obsesión por los jefes, ¿qué le vamos a decir? Y en ese sentido, pues les pongo un ejemplo muy breve y muy sencillo. En el SE, los jefes de servicio, de sección, de grupos y de equipos se eligen todos de manera discrecional, mientras que en el resto de la Administración Pública solo se eligen de manera discrecional los jefes de servicio. El resto no. El resto se someten a un proceso selectivo y de avance en la función pública. Nosotros entendemos, por ejemplo, que tiene que haber una ley de la función pública que dictamine los puestos de la Administración regional que, por su especial responsabilidad y confianza, son susceptibles de cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública, un elemento que introduce la ley de la función pública estatal, pero que no viene recogida en el decreto legislativo de 1990. Y, por supuesto, yo creo que hay que avanzar en la profesionalización del personal directivo de la Administración Pública, de tal manera que los puestos de estructura sean nombrados entre funcionarios y personal estatutario y laboral de la Administración. Y, por supuesto, habrá que ver detenidamente pues, la situación del personal estatutario, del personal funcionario, del personal laboral, del proceso de acceso a la función pública, adaptarlo a los nuevos tiempos, dar una salida también a los problemas que se están generando y terminar, si es posible, el próximo año, en la próxima sesión parlamentaria, terminar con una nueva ley que recoja buena parte de lo que se viene demandando en los últimos años en Extremadura y que sea una buena ley adaptada, obviamente, a lo nacional, pero también recogiendo avances importantes que se requieren en la comunidad autónoma. Si ese es el camino que quiere llevar a cabo la Junta de Extremadura, contará, por supuesto, con el apoyo de Izquierda Unida, de este grupo, para
que salga una buena ley del Parlamento de Extremadura y no tengamos que esperar otros 21 años, porque desde luego va a haber muchos acontecimientos históricos, igual que los ha habido en el tiempo que ha transcurrido. Gracias. Señor Bordeaux Izquierda, y para su dúplica tiene la palabra doña Verónica Puente, directora general de la Función Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Casco, por su intervención. Sí me he referido a los representantes legales de los trabajadores, a las organizaciones sindicales, que creo que son fundamentales a la hora de sacar adelante una ley de este calado. Piense su señoría que no se trata únicamente o simplemente de una modificación de la actual ley de la función pública, o mejor dicho, el actual texto refundido. Es que ni siquiera es una ley del año 90, es que se trata de un texto refundido. Nuestra intención es mucho más ambiciosa. Pretendemos aprobar una nueva ley de empleo público que venga a dar cabida a desarrollar aspectos controvertidos pero necesarios, que plasme la realidad del empleo público en Extremadura, que configure un modelo de empleo público que potencie la responsabilidad y que incorpore una visión ética de la acción pública, que desarrolle una carrera administrativa que reconozca el buen hacer del funcionario en un entorno de calidad, que al final eso va a redundar en una buena administración para los ciudadanos. Somos conscientes de que esta tarea es enormemente complicada, de gran envergadura. Estamos convencidos también de que puede salir adelante, siempre que todos los participantes en los trabajos de elaboración de la misma tengan el convencimiento que tenemos nosotros de que esta ley es necesaria, porque es necesario no solamente mejorar la percepción que la sociedad debe tener del empleo público, sino también que el empleado público sea consciente de la importancia de su labor dentro de la Administración. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Pasamos a la siguiente pregunta, la cuarta pregunta del orden del día. Y para ello tiene la palabra don Manuel Vázquez Villanueva, por el Partido Socialista. Muchas gracias. Por un tiempo máximo, como ustedes saben, para formular hay 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Le doy la bienvenida al director general de Administración Local y a la directora a esta comisión, y gracias por la felicitación a los diputados. Aquí estamos. Como bien se recoge en mi pregunta, se refiere al recorte de fondos en el programa de fomento de empleo de experiencia, subprograma 2, dedicado a las mancomunidades en este año 2011. ¿Y por qué se pregunta esto? Pues fundamentalmente preguntamos porque queremos saber si hay una compensación de este recorte que han sufrido las mancomunidades, si hay un segundo reparto para las mancomunidades y también para los ayuntamientos, pero fundamentalmente para las mancomunidades, ya que en el decreto de 5 de agosto, en el de 203, se deja una pequeña puerta abierta a que pueda haber para el segundo programa también fondos. Además, nos gustaría, si no es así, si no hay un segundo reparto, nos gustaría conocer si esto se debe a una estrategia planificada para la eliminación de las mancomunidades integrales. Si tienen algún programa para que pudiera verse el principio del fin de las mancomunidades integrales para una nueva vertebración territorial local en Extremadura. Pregunto esto movido también por los precedentes de las declaraciones de responsables del Partido Popular y del Gobierno, concretamente a principios de este año, en enero. El señor Monago, que hoy es presidente, decía que las mancomunidades había que suprimirlas. Posteriormente, el Grupo Popular, en febrero, llevó una iniciativa al Parlamento para derogar la ley de mancomunidades integrales. Después, en el programa electoral del Partido Popular, se recoge claramente que hay que eliminar las mancomunidades, dice que hay que eliminarlas. Y, posteriormente, ya en julio, siendo presidente el señor Monago, nos dice que hay que mantenerlas. Entonces, también pregunto porque hay una serie de contradicciones. Además, debido a estas contradicciones que hace el Gobierno y que dicen, o sea, estas contradicciones que no se sabe en qué quedamos. Porque, como bien dice el decreto, no existen fondos en el primer reparto, en el decreto, en el 203 de 2011, pero recoge este decreto, dice, con esta finalidad se establece en dicho decreto 2 programas de actuación, de experiencia y de obras de servicio de interés general social. O sea, que se siguen manteniendo los 2 programas. Aunque después el SESPE, a la hora de hacer la resolución, solamente reparte en el primer programa. Después, por otro lado, pudiera parecer también que es un ataque a las mancomunidades con el recorte de los 2 millones de euros que se le quitan en el decreto del empleo de experiencia,
pero en la orden 21 de octubre de 2011 del Fondo de Cooperación de Mancomunidades se recoge literalmente: mediante la citada orden se pretende continuar con la labor ya emprendida por la Junta de Extremadura tendente a fomentar este movimiento asociativo. Entonces, como existen unas contradicciones, como no lo tenemos claro, era por lo que hacemos esta pregunta, para que nos aclare lo que le estoy diciendo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para su contestación tiene la palabra el señor director general de la Administración Local, Justicia e Interior, don Saturnino Corchero. Muchas gracias. Señora presidenta, señor diputado, efectivamente, vamos a ver, aquí dos referencias distintas. En lo que se refiere a la pregunta sobre un plan especial, leo textualmente, me permite: ¿tiene pensado la Consejería de Administración Pública algún plan especial de empleo en las mancomunidades para compensarles de los recortes de los fondos para contrataciones, etcétera? Bueno, en cuanto a lo que es la pregunta textual, yo le contesto. El Gobierno de Extremadura, yo creo que como cualquier representante político ahora elegido por los ciudadanos, sea de la Administración estatal, de la autonómica, de la local, comparte como prioridad el apoyo al empleo en todos sus ámbitos de actuación. Aunque este Gobierno de Extremadura ha distribuido las competencias que debe ejercer entre las diferentes consejerías que componen el actual Gobierno, y las funciones en materia de empleo se residencian fundamentalmente, y como bien conocen, en la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, como se desprende del examen del Decreto 205/2011, 5 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de dicha consejería. Hago lógicamente este inciso, como es sobradamente conocido y a lo mejor había sobrado el haberlo comentado, pero que en conclusión a esta enumeración, entiendo, y como ustedes también creo que entenderán, y aunque participemos también en la Consejería de Administración Pública por la preocupación por el grave problema del empleo, que no ha contemplado esta Consejería de Administración Pública abordar esa iniciativa que usted propone de un plan especial de empleo para las mancomunidades. Esa es la respuesta, lógicamente, a la pregunta que usted ha elevado a la mesa de esta Asamblea de Extremadura. Las otras cuestiones, lógicamente, yo creo que se escapan ya un poco de la formulación de la pregunta que he hecho y van más allá. Van el tema de la organización territorial de Extremadura, que lógicamente es una cuestión pues que habrá que abordarla pues con todos los agentes implicados. Es decir, habrá que reunirse con los representantes de la Administración local, que hace unas fechas, como también conocen, se eligió al presidente de la FEMPES. Saben que el marco político estatal, que también tiene competencias importantes en el mundo local, tenemos un nuevo marco político local que en breves fechas ya habrá ejecutivo. Efectivamente, y desde la Administración autonómica, con esos condicionantes que le acabo de indicar, con esos interlocutores que es necesario ir abordando, pues lógicamente se irá ahondando en la materia de la organización territorial. Pero yo creo que es un tema que ahora mismo, vuelvo a decirle, y no hay, de lo que yo tenga conocimiento, ningún tipo de estrategia en ese sentido. Usted me ha preguntado por el plan de empleo y yo le indico pues eso, que desde la Consejería de Administración Pública, dado que no tiene la función concreta ni las competencias en esta materia, pues no ha contemplado la previsión de un plan especial. Y la otra cuestión, le indico, es un tema de organización territorial que se escapa, yo creo que ahora de esta pregunta que usted nos ha formulado. Gracias, señor director general. Para su contestación tiene la palabra el señor diputado don Manuel Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Y lamento que no pueda estar aquí el director general competente para contestarme. O sea, yo le reconozco que cuando yo hice esta pregunta creía que me la iba a contestar por la inercia el director general de Desarrollo Rural, porque parece lógico por la aportación al desarrollo rural que hacen las mancomunidades, que me dijeron que no, que era en esta comisión. Y ahora me dice usted que, por lo visto, la competencia está en otra consejería, pues al final no nos vamos a enterar de lo que pregunto. Pero la pregunta que me lleva a preguntar si hay alguna estrategia predeterminada es como consecuencia de que a las mancomunidades se les está atacando en la línea de flotación, o sea, en lo que es el empleo para su desarrollo,
se le está atacando en el empleo de experiencia y ahora, bueno, esta pregunta tiene más fundamentación si escuchamos los acontecimientos de los últimos 15 días, cuando los recortes en las oficinas urbanísticas, los recortes en servicios sociales de base, que también van a las mancomunidades. Y por eso se lo pregunto a la Junta de Extremadura, que la han enviado a usted aquí para que me responda y no tiene competencia en empleo. Pues yo no es mi responsabilidad. Lo que sí le digo es que los datos objetivos de recorte en empleo de experiencia para las mancomunidades se le ha recortado en este 2011 el 56,69%, 1.948.000 euros en empleo a las mancomunidades. Igual que a los ayuntamientos, que también se ha recortado más del 50%, el 51,70%. El pequeño incremento que se ha producido en algunos ayuntamientos como consecuencia de repartir estos 2 millones de euros de las mancomunidades se los llevan los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. O sea, si cogemos la lista, ni siquiera repercute en los municipios chicos, sino como lo han hecho lineal, han quitado los topes por arriba y por abajo. Ahora, al final, el reparto de estos 2 millones se los llevan los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. Concretamente, estos ayuntamientos se llevan 1.877.000 euros. O sea, si hemos dicho que nos recortan 1.900.000, quien se lleva el reparto, el pequeño incremento del programa de empleo de experiencia son los ayuntamientos grandes. Las pequeñas poblaciones pierden 2 veces, entonces. Claro, pierden en lo que pierden todas, en el programa de obras o servicios de interés general o social, y pierde en el reparto, en el pequeño aumento que se hace en el empleo de experiencia. Y fundamentalmente los ayuntamientos pequeños, porque a través de las mancomunidades ve recompensadas los empleos que le faltan cuando no llegan por su número de habitantes. Luego, como tampoco es competente, no sé si sabrá decirme datos concretos, porque es que hay datos concretos y precisos de que todos los ayuntamientos suben. Todos los ayuntamientos, generalmente, en el decreto de empleo de experiencia sube. -3 en Cáceres y -3 en Badajoz. O sea, concretamente, en la provincia de Cáceres, Alcollarín, Campolugar y Los Verdes de la Vera bajan. En la provincia de Cáceres, Cabeza la Vaca, Magacela y Rena bajan. Si me pregunta eso concretamente. Luego hay otras 3 entidades locales menores de la provincia de Badajoz que bajan también, además de esto. Valdeornillo, Rueca y Entre Ríos. Si me lo puede responder, me lo responde, y si no, a ver si se lo puede hacer llegar al director competente que me lo responda. Y ese era el motivo de que nos aclarara si atendemos a lo que hacen o a lo que dice el Gobierno y el partido que sustenta al Gobierno, porque hay contradicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Para su contestación tiene la palabra el secretario general, don Saturnino Corchero. Muchas gracias. Sí, le reitero, el Gobierno de Extremadura en su conjunto, como ya le he indicado, tiene la prioridad en el apoyo al empleo en todos sus ámbitos de actuación. Consecuencia de ello, pues el Gobierno de Extremadura ha firmado con distintos responsables de sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y Organización Empresarial CRES, el acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Acción Integral de Empleo, Empresa, Emprendedores, el llamado Plan 3E, en 2012-2015, para los próximos 4 años. Pero entiendo y estarán conmigo que no me corresponde o no corresponde a esta consejería, a esta dirección, el debate en esta materia de empleo, de políticas de empleo, aunque participe, repito, de la preocupación. Yo sí sé que es cosa de todos y todos participamos de la preocupación por el grave problema del desempleo, pero le indico, no hemos contemplado, no nos corresponde donde usted ha dirigido esta interpelación o donde se le han derivado la competencia ni la función concreta, ni vienen asignadas hasta la fecha las correspondientes partidas presupuestarias para esta iniciativa. Es decir, ni nos corresponden ni nos vienen asignadas dichas propuestas. El tema de políticas de empleo entiendo pues que se debe despachar por otro compañero, pues ya que nosotros, le repito, no ostentamos dicha competencia. No obstante, sobre la formulación de la organización territorial, indicar, por otra parte, que la Consejería de Administración Pública, y en lo que a nosotros sí nos compete en materia de mancomunidades, a través de la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior, competente, entre otros muchos asuntos, en materia de mancomunidades y municipios de Extremadura, está colaborando con las mancomunidades integrales
de aquí de Extremadura a través de las convocatorias de ayudas con cargo a ese fondo que ha citado del Fondo de Cooperación para estas mancomunidades de municipios, cuya finalidad es potenciar el desarrollo de las mancomunidades de municipios legalmente constituidas en el ámbito territorial de la Comunidad de Extremadura. Todo ello de acuerdo al artículo 1 del Decreto 74/2008. En la previsión presupuestaria, digo previsión porque todos conocen el estado del presupuesto, efectivamente se contempla nuevamente, en colaboración con las dos diputaciones, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, ese fondo de cooperación, esa asignación, esa partida presupuestaria, en la misma cuantía que en ejercicios anteriores, que en las fechas en las que estamos y todos conociendo la situación que vivimos, no voy a insistir en ella, de crisis económica, que también llega a las administraciones en su financiación, efectivamente se está manteniendo ese fondo en la misma cuantía. Cada mancomunidad integral, en virtud del principio de autonomía municipal, cuando recibe ese fondo de cooperación y cuando presenta la memoria de las actividades que va a desarrollar con ese fondo que nos presenta a la Dirección General, puede acordar destinar parte o la totalidad de las subvenciones que se le conceden desde esta Dirección General, bien, por ejemplo, pues a algún programa en materia de empleo que tenga previsto desarrollar durante la anualidad a que se refiere a la subvención convocada, o también, como suele ser en la mayoría de los casos, sufragar los costes del personal ya existente, ya contratados en esas mancomunidades. Por tanto, en el segundo caso que yo acabo de citar, para el mantenimiento del empleo. Con eso les indico un poco lo que a nosotros nos corresponde, lo que corresponde a la Consejería de Administración Pública y lo que nos corresponde a la Dirección General de Administración Local en el asunto, en primer lugar, del plan de empleo que nos ha indicado y, en segundo lugar, relativo un poco a las referencias que ha hecho a las mancomunidades integrales. Yo, dentro de nuestro ámbito de funciones, le doy la explicación de la actuación que hemos seguido y que vamos a seguir en previsión, vamos a seguir en el ejercicio 2012 respecto a las mancomunidades. Nada más, he terminado. Realmente usted la pregunta la ha formulado esta comisión, porque aquí tenemos una pregunta a la Comisión de Administración Pública, y que sabe usted que hay otra comisión, que la Comisión de Empleo, que puede usted también en cualquier momento formular y sustanciar cualquier otra pregunta. El director general ha llegado hasta dentro de su competencia. Usted no la ha presentado al Gobierno en general, sino directamente tenemos aquí su formulación a esta comisión. O sea que nada más y muchas gracias. Sustancia la pregunta.